Y en nuestra entrevista principal vamos a hablar con Gloria Quinteros. Ella es profesora, además abogada de... Tiene un nombre así... Clínica jurídica. Claro, tiene un nombre así como especial, porque clínica con el adjetivo de jurídica de la Universidad Central, donde tú estás. ¿Por qué clínica jurídica para partir en primer lugar? Gracias por estar acá. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un honor estar acá, representando obviamente a mi Escuela de Derecho de la Universidad Central y a Clínica Jurídica. ¿Por qué clínica? La verdad, porque viene de que es un consultorio, una atención que nosotros hacemos a usuarios, ¿ya? Personas, digamos, que son de escasos recursos, que requieren una atención, y ahí nosotros, como profesores, como cuerpo docente de la universidad, digamos, también le ayudamos a nuestros estudiantes para que puedan ir viviendo la praxis de cómo es esta carrera de Derecho. Me parece muy bien. O sea, ustedes reciben casos de la ciudadanía y los canalizan a través de toda la formación universitaria que tienen en la Universidad Central. Exacto. Queríamos conversar contigo, Gloria, sobre un tema particular, que es el rechazo, digamos, en la votación del Parlamento a lo que se conoce como la Ley Zamudio II, que es un tema que lleva discutiéndose bastante tiempo y que tiene que ver con las características de discriminación hacia diversos tipos de personas en Chile. Generalmente esto se invoca para referirse, por ejemplo, a la gente homosexual y cómo se la trata, a la mujer también, y cómo se la trata, y una serie de materias que tienen que ver con, a ver, qué tanto se puede defender legalmente una persona que es directamente enrostrada o se hace bullying o se hacen situaciones que de alguna manera disminuyen su capacidad de ser humano en el país. Cuéntanos un poquitito sobre eso. Claro, bueno, primero tenemos que señalar que a criterio cierto general, las personas no están muy interiorizadas con esta ley. Creen de verdad como inicialmente que solamente apunta a un tema de género, Sí. a un tema de la diversidad sexual, y no es así, sino que también, digamos, incluso contempla la no discriminación, por ejemplo, en el área sindical, que eso, digamos, es el derecho laboral. También aplica, ¿cierto?, no sé, en otras áreas como la integridad física, la integridad psíquica, derechos constitucionales que toda persona tenemos que tener. Entonces, no es solamente como la gente actualmente cree que, bueno, si bien se propicia, ¿cierto?, nace esta ley por el joven Zamudio, ¿cierto?, que tuvo esta agresión fatal por parte de un grupo de jóvenes, ¿cierto?, que lo golpean y después él fallece a los días siguientes, solamente por su condición homosexual. Sí. Es importante enfatizar de que esta ley busca la no discriminación, ¿cierto?, la igualdad ante la ley, pero no solamente en ese ámbito, sino que bien como he señalado, ámbito laboral, incluso en ámbitos civiles, también contempla aplicación respecto a funcionarios de la administración del Estado y también instituciones privadas. ¿Ya? Entonces, digamos que es un ámbito muy general, a diferencia de lo que se cree que es solamente particular respecto a este grupo. ¿Por qué crees tú que una ley de este tipo puede terminar siendo votada en contra, rechazada en el Parlamento? Porque uno tendería a pensar, mira, quizás todos alguna vez en algún momento dado, porque éramos más chicos, o porque sufrimos un bullying feroz, o tuvimos algún hecho que de alguna forma nos sentíamos apuntados con el dedo, o qué sé yo, por cualquier tipo de razones siempre pasa algo. ¿Por qué razón crees tú que en este caso particular se rechaza esta ley? ¿Qué objetan los parlamentarios? A ver, bueno, los parlamentarios en particular
A ver, hay razones también que sabemos que son políticas. Esta abogada no se va a referir a eso, ¿cierto? Porque no me corresponde. Pero digamos en el asunto, lo que respecta a la parte legal, efectivamente hay palabras, ¿cierto? Técnicas. Por ejemplo, en la definición de lo que va a integrar esta nueva ley Zamudio, habla de erradicación. ¿Ya? Entonces, claro, en el fondo, en el derecho, es una palabra fuerte. Yo puedo erradicar la pobreza, qué sé yo, pero en cuanto a la discriminación es una palabra que no está adecuada, ¿cierto?, al lenguaje jurídico. Así también creo que fue también rechazada por el tema de el procedimiento después a llevar. Sigue siendo muy generalizado y por lo tanto eso podría tener después algún problema para poder ser resuelto por nuestros tribunales de justicia. ¿Ya? Entonces, sí, yo estuve leyendo algunas de las cosas que se dijeron y uno de los argumentos que se usaban para rechazar era que de alguna forma esta ley, Zamudio 2, colocaba a la persona agredida, si tú quieres, en la obligación de ser quien comprobara que efectivamente había habido una situación en contra de esa persona, lo que normalmente no es lo lógico. Lo lógico es más bien que tú seas una persona a la que se le cree y básicamente tienes que aportar las pruebas, por cierto, de lo que pasó, tienes que aportar todos los datos, pero que aquí se decía, y lo leí varias veces, que el peso de la prueba recae sobre el acusado y no sobre la persona que está acusando, que en este caso es la persona que fue maltratada o que fue discriminada. Y por lo tanto le hacen a la otra persona tener que probar que no lo hizo. exacto. Cuando se supone que el sistema comprueba que se hicieron cosas, no que no se hicieron cosas. Bueno, esa es una cuestión que en derecho bien señalamos que el peso de la prueba lo tiene quien lo alega, ¿ya? Entonces, en este caso, como digamos, el legitimario activo, quien va a incoar esta acción, efectivamente es quien debiese probar, digamos, que ha sido vulnerado, claro, ha sido discriminado y que por lo tanto ese derecho tiene que repararse. Entonces sí, efectivamente, eso es lo que hablamos de que quien alega debe probar en derecho cuál es el daño. ¿Por qué están diciendo de que aquí había una situación un poco al revés? Que el que tenía que probar que no había hecho nada era a quien que se le imputaba el asunto. Así es. Claro, o sea, digamos, el agresor, ¿cierto? El acusado es, porque digamos todavía no se ha modificado la actual ley, es quien debe probar, ¿cierto? Que no cometió ningún acto discriminatorio. Cuestión que obviamente no contempla la regla general que en derecho, que es lo que estábamos conversando ahora latamente. Entonces, claro, es una situación anómala en todo lo que implica en nuestra legislación. ¿Y cómo entonces se puede llevar a la justicia una queja o una querella que acusa, por ejemplo, una situación de mancillación de una persona a otra por sus características particulares de discriminación? ¿Quién es quien tiene que ofrecer las pruebas de que eso pasó? Claro, bueno, es lo que estábamos señalando. Quien tiene que probar que no, actualmente, ¿cierto?, quien no está discriminando digamos, a la persona afectada es, en este caso, el demandado, sí. ¿Ya? Actualmente es así. Pero el punto es, y lo que quiere también restablecer esta ley Zamudio 2.0, como le hemos llamado, es que volvamos a la regla general. Y la regla general, efectivamente, es que quien alega algo, en este caso el demandante, ¿cierto? Tiene que probar que ha sido
vulnerado en este sentido y que por lo tanto está sufriendo estos actos discriminatorios. Ahora déjame hacerte una pregunta particular. Ujú. Si esto que estamos conversando ahora, de que la persona que demanda Sí. es la persona que tiene que probar el daño, ¿por qué en una cosa tan trascendental como esta ley, ese tipo de lógica no imperó? Porque uno tendería a pensar, oye, pero es de perogrullo, de que si que se va a ver gente demandando a otra porque la maltrata, bueno, que lo deba probar, tal cual como ocurre con todas las otras situaciones de querellas criminales. Bueno, ¿Qué? aquí yo creo que también tenemos que señalar que existen otros casos parecidos. Por ejemplo, en el área de derecho laboral, si es que yo demando a mi empleador por tutela laboral, ¿cierto? Que digamos es lo mismo en relación a ser vulnerado en mis derechos fundamentales. ¿Sí? ¿Quién debe probar en ese juicio? Es el trabajador. Entonces estamos, digamos, en la misma situación, pero sí, efectivamente, Fernando, son casos anómalos que no son la regla general, pero que también lo vemos en otras ramas del derecho, ¿ya? Porque, digamos, esta ley de ley Zamudio es una ley que se aplica en los tribunales civiles, en los tribunales, digamos, de otra área que es el derecho común, en los juzgados de letras. Pero lo vemos hoy en día también, y en leyes muy antiguas, como es el derecho laboral, y en esta materia particular, que es la tutela laboral. Entonces yo creo que a lo mejor han querido emular, ¿cierto?, esta acción o esta prueba, esta ejecución que ya está actualmente en otras materias del derecho. Sí. Ahora, fue rechazada Sí. esta situación. ¿Qué tanto sientes tú que el rechazo tiene que ver con problemas legales estrictamente? O si es que tú has conversado con tus colegas, etcétera, y se ve aquí un trasfondo de, si tú quieres, de apreciación ideológica respecto de, por ejemplo, el estatus de personas que no son los típicamente clásicos hombre y mujer, sino que son qué sé yo, inmigrante, el pobre, el gay, qué sé yo, las personas que sufren algún tipo tienen algún tipo de trastorno o tienen algún tipo de problema físico y por lo tanto son discriminados. ¿Qué tanto sientes tú que aquí hay algo que va más allá que la simple línea de la ley y hay un problema de apreciación porque los chilenos somos, y no tenemos que sacar suerte entre gitanos, muchas veces somos grandes apuntadores con el dedo de los problemas y de las cosas que nos cargan de otros y al espejo parece que no nos miráramos muy bien. Exacto. Bueno, efectivamente cuando hay una iniciativa de ley, ¿cierto? Y en sí la generación de una ley implica, por supuesto, un área política. Son políticos, ¿cierto? Pero en particular a esta ley Zamudio, y luego de la revisión también que yo he podido tener y dentro también de lo que hemos conversado, ¿cierto?, en el área académica, sí, hay cuestiones de procedimiento, digamos, que sí es importante que se revisen. Porque luego, digamos, ya aprobada la ley, promulgada y que ya entra en vigencia, entran cuestiones problemáticas que era más o menos lo que señalaba, ¿cierto?, que después se tira la pelota a los tribunales de justicia y ahí entramos con una apreciación que no tiene por qué tenerla el juez, porque bien como estoy señalando, esto lo revisan tribunales civiles, que la forma en que fallan no es según la sana crítica, no es, digamos, como tribunales de familia laborales, sino que son civiles, tienen que ser netamente legales, y la ley, si es que no es clara en cómo tienen que irse resolviendo distintas formas, distintas cosas que habla la ley, esta ley 2.0 va a traer un problema después a los jueces. Y no solamente a los jueces, a los abogados también que tramitamos, ¿cierto?, estas causas. Ahora, hay ciertas cosas que son bien particulares. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, ¿para qué estamos con cosas?
en el ámbito, por ejemplo, del humor. En el ámbito del humor, históricamente, estamos llenos de cosas que nos reímos de otras personas por cómo son, por su gordura, por si son homosexuales o no son homosexuales. Hacemos todo tipo de chistes, los vemos en los grandes escenarios, qué sé yo, acá allá, y la gente se ríe, aplaude y reciben premios, los humoristas y todo este tipo de cosas. Eso, de alguna manera, permea de una forma probablemente mucho más perversa, porque el humor es explícitamente una caricatura, pero en el trabajo o en el barrio, y ya no hay no es una risa de un escenario, sino que es una motejar a alguien o ese disminuir su capacidad por tener características distintas. ¿Cómo se hace la separación entre una cosa y otra? Bueno, eso es justamente también una de las críticas que hay respecto a esta nueva modificación en la ley, porque se señala finalmente que con esta nueva definición ya la simple distinción acarrea esta posibilidad de que existe una discriminación arbitraria. Sí. Ya, porque convengamos que no es tampoco cualquier discriminación, tiene que ser arbitraria. ¿Ya? Al ser arbitraria quiere decir que está en contra de la ley, en contra de la Constitución política de la República, o que está en contra de cualquier ley internacional, ¿cierto?, que se encuentre vigente en Chile. Entonces, claro, ese hilo fino, porque es un hilo fino, digamos, esta nueva ley no la logra aclarar, sino que todo lo contrario, la expande, porque dentro de las personas que ahora también van a poder demandar, esta nueva ley señala grupos. Y ahí es donde entra y donde se ha incorporado de que, claro, que los grupos de diversidad sexual, que es una ley, digamos, a favor de ellos, qué sé yo, pero es en razón a eso. Entonces, digamos que como está tan amplia esta ley y no habla el detalle, qué es lo que tiene que realmente tener, si es que se va a mejorar una ley, Fernando, tiene que mejorarla realmente, no, digamos, dejarla más confusa. Y eso es lo que está pasando en el lenguaje que se está ocupando. Entonces, claro, efectivamente, ahora va a pasar esta ley a la Cámara Mixta, ¿cierto? Sí, ahora, ¿tú has visto leyes similares que tienen funcionamiento y en forma absolutamente natural en otras partes del mundo y que podrían aportar algunas variables para poder entender por qué allá funcionan bien y acá ni siquiera se aprueban? O sea, que digamos estén en el extranjero. Claro, que en algunas partes del extranjero se aplique una ley antidiscriminación del tipo que se está tratando acá. Bueno, la verdad que como ley antidiscriminación, bueno, Europa, España, ¿cierto?, nos lleva una gran ventaja. Efectivamente, ahí hay una aplicación a la ley en este sentido de discriminación, pero es que tenemos que tener también claro que ellos nos llevan adelantados miles de tiempo. De hecho, nuestras leyes vienen también, digamos, de ese lugar. Pero tener como referencia de otro país que funciona tan bien, la verdad, Fernando, no me atrevería a decir que hay un país en particular que funcione tan estrictamente bien. Creo que, de hecho, a nivel mundial todavía se sigue luchando por esta no discriminación, ¿cierto? Pero general. Y es tan difícil porque el tema es luchar por la no discriminación, pero no llegar a un límite, no llegar a un extremo, porque ese es el problema, que llegar al punto medio, no extrapolarlo. Ahora, déjame hacerte la última pregunta, un poco voy a usar tus palabras, pero te voy a llevar a una situación particular. Alguien podría decir, oye, esta es una típica cosa que rechaza un sector político. Pero al ser una discriminación por una determinada situación de la persona, homosexual, o una persona que tiene características que revisten mofa o burla, en fin, eso no tiene, llamémoslo así, territorio exclusivo de un sector político. Tú lo ves en todas partes.
¿Cuál podría ser la lógica de que se impute que un sector particular está en contra de esto, cuando eventualmente muchas personas dentro de ese mismo sector probablemente tienen las mismas condiciones y sufren los mismos tratamientos en sus respectivos territorios? Así es. Yo creo que esto tenemos que llevarlo más allá del tema político. Yo creo que de verdad son temas a discutir. Qué bueno que se estén discutiendo. Porque la verdad hay discusión, tal como ahora con esta ley, digamos, es tan transversal todos estos tipos de problemas que lo vemos también en un montón de otras leyes. Por ejemplo, ley de bullying, ley de responsabilidad penal adolescente. Son temas transversales. Son cuestiones que suceden, por ejemplo, la misma ley de bullying, que puede suceder en un colegio y que hemos tenido casos horribles, incluso de suicidio de algunos estudiantes, colegios de, digamos, los mejores de Chile, Nido de Águila, ¿cierto? Por ejemplo. Y también ha sido en colegios, digamos, de estrato social más bajo, colegios públicos. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que detenernos, siempre. Que si bien las leyes se hacen, ¿cierto? Bueno, la justicia busca que ojalá la balancita esté equilibrada, pero tener claro eso, de que se está legislando, ¿cierto? Para, digamos, para todo tipo de personas, no para un sector en particular. Claro, entonces, ahí está lo difícil. Claro, tú tienes toda la razón ahí, porque si no se piensa de que todas las personas son susceptibles de padecer esta situación, caemos en una cosa que se acerca mucho a, por ejemplo, la época de la segregación racial, donde tú tenías ciertas características físicas y automáticamente perdías derechos. Sin embargo, acá, como esto es relativamente general, cuesta pensar por qué podría haber gente que no apoyara una ley antidiscriminación, sabiendo que eventualmente puede llegar algún miembro de la familia en cualquier momento también, por las distintas formas de discriminación que existen. Claro, bueno, por lo mismo que estamos señalando, pues, Fernando, creo que más allá del tema político, yo creo que es una cuestión muchas veces de cuidar sus grupos, ¿cierto? Pero eso nos queda a nosotros como sociedad, darnos cuenta de que tenemos que ser menos egoístas y pensar que la ley es para todos, de todo nivel socioeconómico, de toda raza, de toda etnia, de toda nacionalidad. Entonces yo creo que en eso nos tenemos que centrar. Te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Te vaya muy bien.